Vamos a hacer un ejercicio. Cada quien va a recordar dos fotografías, dos imágenes que verdaderamente le hayan causado mucho asombro, que les hayan estremecido en toda su vida. Háganlo. Les apuesto, estoy seguro, a que cumplen por lo menos con una de las 3 características que voy a decir. El tema es acerca de la guerra o del hambre. Esa imagen es muy probable que ustedes la hayan captado cuando eran jóvenes o adolescentes, en nuestra máxima capacidad de asombro. Y la tercera característica es que esa imagen sucedía lejos. Así es el hambre. El hambre está presente. El hambre nos estremece, pero está distante. Si bien es cierto que las estadísticas no alimentan, vale la pena recordar unos datos que no deberíamos de permitir que existan en este planeta. Bien sabemos, 795 millones de personas en condiciones de inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? Son personas que no comen, no consumen la energía necesaria para llevar a cabo una vida cotidiana sana y activa. 795 millones, para que se imaginen un poco mejor, es algo más de la cantidad de habitantes de toda Latinoamérica. Si esto es estremecedor, vamos a ponerlo en Latinoamérica, cuando es contrastantemente perverso, cuando vemos hambre con potencial, hambre con abundancia, hambre con crecimiento económico, hambre en países que se catalogan como felices en las encuestas. Así es el hambre. El hambre es una suma de inequidades que nos lleva a una trampa en la que, por un lado, la desnutrición impide una vida activa y sana, es decir, uno no está capacitado, no está apto para producir. Eso significa exclusión de dinámicas sociales, exclusión de alternativas, y vuelve. En muchos casos lo que sucede es que sigues desnutrido, estás clínicamente vivo, pero socioeconómicamente poco viable para tu comunidad, para tu país. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con el hambre? La solución tradicional es lo que se llama asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria descansa en la premisa de que los más privilegiados se encarguen de ayudar a los más desfavorecidos. Y se generan esquemas muy loables, por cierto, en donde un cooperante, ¿sí?, un agente, proporciona recursos a una organización, a un gobierno, el gobierno va, atiende la situación, una situación en este caso de hambre, de desnutrición, y luego se retira. Ese abordaje es el adecuado cuando las concentraciones de población son grandes. Lo que sucede en Siria, lo que muchas veces hemos visto en África o en Asia. Ahí, en concentraciones de población grandes, ese es el abordaje adecuado, e incluso hay una norma humanitaria internacional. En Latinoamérica es otra cosa. En Latinoamérica no está concentrada el hambre en grandes poblaciones, está dispersa en poblaciones. En Latinoamérica el hambre tiene paisaje y tiene rostro. El paisaje es rural y el rostro del hambre en Latinoamérica es un rostro de mujer, es un rostro de niños y niñas, pero sobre todo es un rostro indígena y un rostro afrodescendiente. Aquí quiero detenerme. Curiosamente,
indígenas y afrodescendientes tienen una característica muy peculiar que muchas veces subvaluamos, que muchas veces no tomamos en consideración, y es la colectividad comunitaria. Nos ponemos a ver y esos pueblos tienen una percepción de solidarizar los problemas, tienen una percepción de compromiso mutuo, de responsabilidad compartida, y tenemos que aprovecharlo. Hoy vengo a invitarlos a recoger ese gran valor de esas comunidades y pasarlo a las estrategias de lucha contra la desnutrición, de lucha contra el hambre. Transitar de la asistencia humanitaria a la persistencia comunitaria, del asistencialismo al persistencialismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de persistencia comunitaria? Voy a tratar de explicarlo. Tenemos en la asistencia humanitaria 3 actores: un donante, un cooperante, un implementador y la población beneficiaria, ¿sí? El sujeto de intervención. Se genera la cooperación, se soluciona el problema temporal y se retira. Si bien es cierto, es, como les decía, muy loable esa estrategia, ese tipo de estrategias generan en muchos casos apatía, pasividad, falta de autoestima, y la falta de autoestima genera dependencia psicológica. En cambio, en la persistencia comunitaria hay un cuarto actor. Sí, los otros 3 siguen: un donante, un implementador y el beneficiario. Pero hay un cuarto actor involucrado: la comunidad. Y ese actor involucrado no está en calidad de beneficiario, está en calidad de protagonista principal. En la medida de que se genera ese compromiso mutuo producto de los sistemas de vida de esas comunidades, se generan compromisos mutuos que permanecen. De tal modo que en la asistencia humanitaria se genera el apoyo, la ayuda, el auxilio, y después desaparece. En este caso, en la persistencia comunitaria, se genera el apoyo y el auxilio y no desaparece, sino permanece. Les tengo un ejemplo. Un ejemplo, entre 2010 y 2012, yo creo que es de las mejores experiencias de Naciones Unidas aquí en Colombia. Entre 2000 y 2012, bajo el programa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con ayuda financiera, con el cooperante de la cooperación española y este fondo, se generó un programa conjunto con 5 agencias de Naciones Unidas, además de FAO. Estaba el UNICEF, estaba PMA, estaba la OPS y estaba el PNUD. Pues el reto entre 2010 y 2012 fue enfocarse en una campaña para la recuperación nutricional de niños desnutridos, porque había una situación muy grave. Sin embargo, hubo muchísimo énfasis en la atención a la generación de promotores comunitarios que se encargaran de salud, de buenas prácticas higiénicas, de la cuestión del agua, de la lactancia exclusiva materna, de la producción de alimentos y de la nueva generación de lo que viene siendo complementos nutricionales. Se pretendía un esquema de permanencia a través de la promoción, y ahí le paro. Vamos a ver qué sucedió 4 años después. Hace 2 semanas, para estar aquí con ustedes, fuimos a filmar testimonios. ¿Qué pasó con esos niños? Eran 200 niños, se monitorearon 2000 niños y 200 tenían desnutrición grave, desnutrición aguda. 200 se recuperaron y había 60 promotores. Vamos a ver qué pasó 4 años después. Adelante. En el 2011, cuando llegó Programas Conjuntos, nos invitó para que nosotros también fuéramos en los programas. Y en ese momento nosotros los indígenas como poco recursos, entonces los niños eran muy desnutridos, muchos niños estaban muriendo. La función que cumplía como cuando estaba el programa conjunto y la FAO era como voluntaria del programa conjunto.
que me tocaba estarle haciendo seguimiento a los niños que habían salido en desnutrición para mirar si estaban cumpliendo con lo que le habían proporcionado con las chispitas nutricionales y el POMP. Y donde yo iba enseñando cómo se debían manejar los niños, cómo se debían fortalecer un niño, pues para cocinar, qué debían hacer antes de coger una cuchara a los platos. Todo como yo soy promotor, empecé a enseñarle a ellos. Y así nosotros fuimos recorriendo todas las comunidades indígenas y hasta Afro yo recorrí. La enseñanza de nosotros fue cómo debían enseñar a una comunidad donde no lo saben preparar comida, pues eso lo me enseñaron y entonces de ese acuerdo yo me iba a aplicar a la comunidad. Fue muy importantísimo para nuestros pueblos indígenas. Como nunca nosotros nos conocían qué era esto, desnutrición. Mis hijos, Osnaider y Schneider, entraron al programa por lo que estaban bajitos de peso. Estaban con un problema de desnutrición. Le hicieron un seguimiento, la pesaron, la midieron y se dieron cuenta que estaba baja de peso. Y entraron allí a ese programa y comenzaron a tallarlos, pesarlos y hacerle seguimiento cada 2 meses y le daban unos paqueticos de Pompi y les daban chispitas para la anemia y el Pompi para la desnutrición. Hicimos muchas estrategias para que los niños fueran adaptándose al consumo de las hortalizas. El trabajo mío era ir enseñando a las comunidades, sembrar huertas, tener huertas, y eso es lo que a nosotros nos enseñaba y eso es lo que yo transmitía a la comunidad. Yo aprendí cuando estoy cocinando, lo he hecho y herví de cilantro, de todo hierbita porque yo tengo. Que esa huerta sirvió mucho para nosotros. Utilizaban ramas de cebolla, rábano, cilantro, albahaca, eso todo que se utilizaba, que tienen en la huerta. Las hortalizas que nosotros mantenemos en las huertas caseras nos ayudan mucho porque antes no utilizábamos eso. La huerta es un gran alimento, le dábamos a los niños. Eso quiere decir que reemplaza a Plompi y a la Chispita esa huerta. También hablaba con los padres de familia sobre la importancia de consumir el agua hervida, porque la mayoría de las familias estaban consumiendo el agua sin tratar. Y también se logró ese objetivo que gracias a los padres de familia ya los niños pueden consumir agua tratada. Pues vi un cambio bastante bien, porque cuando ella estaba enferma estaba bastante delgada, pero cuando ya le hicieron el tratamiento inició a subir de peso, ya se le veía más el ambiente, ya comía mejor y sí, se recuperó. Y pues sí, gracias a Dios, con eso los niños cambiaron. Ya no son así tímidos, como así dormidos, ya son inquietos, extrovertidos y todo. Ahora es una niña sana, muy inteligente, muy despierta. Ellos ahora ya gozan de buena salud, tienen buen aspecto y no están en las mismas condiciones que estaban antes. Quien se alimenta bien, vive bien. Que les quede muy claro, esto no es asistencialismo, eso es persistencialismo. Fíjense muy bien, quiero terminar con 2 comentarios para la lucha contra el hambre en Latinoamérica. La primera, toda política pública en nuestros países dirigida a esta causa deberá contar con un componente muy fuerte de involucramiento comunitario, de generación de ese compromiso para lograr la persistencia. Qué gratificante es ver que además de salvar vidas, se forjan mejores ciudadanos, mejores comunidades, mejores territorios y mejor país. Rápidamente les comento, de los promotores que vieron, Enrique, el primero que aparece, se encarga todavía de la salud de sus comunidades y trabaja en un laboratorio analizando la calidad de agua de las comunidades indígenas. Luz Estanislao, el segundo indígena que aparece, sigue siendo promotor comunitario
y es el responsable de la salud y el agua en su comunidad, en Mondó. María Jenny, la promotora voluntaria, actualmente es la delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en varias comunidades. ¿Y qué tal Esther, la madre de esos 2 niños que estaban en desnutrición aguda y ahorita están en vida plena? Ella bien dijo, ¿cómo les quedó el ojo? El que se alimenta bien, vive bien. Cuando lo dice una madre se oye bonito, pero cuando lo dice una madre que ya vio lo que sucede en la lucha contra el hambre, tenemos a una promotora comunitaria a su vez. Finalmente, les recuerdo que este tipo de política pública que involucra a las comunidades deberá ser fundamental para lograr la única cantidad admisible en la lucha contra el hambre: 0. Gracias.